Hola hermanas y hermanos, bienvenidos, bienvenidas a la semana 10 de nuestra clase sobre Romanos. Quisiera dedicar unos momentos aquí de vídeo a un par de temas. El primero, eh, el trabajo interpretativo avanzado en el que todos están trabajando. Eh, y el segundo tema, una pequeña introducción al contenido del último tramo de la carta, por lo menos su argumento principal que vamos a estudiar en esta semana. Eh, Primero, el trabajo interpretativo avanzado. Eh, es importante tomar en cuenta cómo es diferente este trabajo del trabajo preliminar. El trabajo preliminar era una investigación inicial, una forma de estudiar el texto, de hacer preguntas al texto, de estudiar el texto según esas preguntas y de desarrollar unas posibles respuestas provisionales a esas preguntas de interpretación. En principio, el trabajo no tenía todavía un argumento singular y sostenido sobre el significado de todo el pasaje, sino que estaba investigando diferentes partes cruciales del pasaje, las cuales serían importantes a entender bien para, eh, para desarrollar una interpretación coherente y singular de todo el pasaje. Ahora, en el trabajo avanzado, hemos llegado a esa siguiente etapa de desarrollar una interpretación del pasaje como un todo coherente. Eso quiere decir que al principio del trabajo uno va a presentar lo que le parece que es el mensaje principal del pasaje como un todo y que luego va a dedicar su trabajo a desentrañar ese mensaje, demostrar lo que significa el pasaje en sus partes de desarrollo para transmitir ese mensaje que se ha expresado en la introducción del trabajo avanzado. Eh, yo creo que en esto eh, voy a recomendar que presten atención a tres niveles de análisis o de interpretación que son importantes para hacer un trabajo así. Eh, el primer nivel de análisis, el cual es el más importante a mi juicio, es la situación del pasaje en la estructura de la carta, sobre todo en el movimiento de la carta desde el hilo justo anterior al pasaje bajo consideración. Esto aborda el tema de lo que suscita el pasaje en el movimiento del argumento de Pablo. Muchas veces, como recordarán del primer foro de cada semana, cuando el pasaje empieza con una pregunta retórica, yo les invito a aclarar por qué hace esta pregunta Pablo para empezar este pasaje. ¿Qué es lo que ha dicho en el hilo del argumento anterior como para dar pie a esta pregunta, para suscitar esta pregunta, la cual luego sirve como eh, guía rectora de lo que dice a continuación en ese pasaje bajo consideración? O sea, que a eso me refiero con ese primer nivel de análisis de la situación del pasaje en el movimiento de la carta, sobre todo desde el hilo justo anterior al pasaje bajo consideración. Eh, para presentar eso, uno tiene que hacerlo en la parte inicial del trabajo y esto requiere que el estudiante aclare ese contexto, que presente ese marco de referencia eh, para así eh, preparar el escenario, digamos, para su interpretación del pasaje.
Si uno no monta el escenario, si no prepara el camino de esa manera en el trabajo y se lanza directamente al inicio del pasaje o algo así, entonces como que no puede sacar una interpretación muy buena porque la interpretación no está respondiendo al movimiento en el que se encuentra el pasaje, sino que empieza a decir lo que significa el pasaje independientemente de lo que Pablo viene diciendo hasta ese momento. Entonces, eso va a ser importante, eh, situar el pasaje en el movimiento del argumento de la carta. Bien, el segundo nivel de análisis, que es también importante, aunque no tan importante como ese primer nivel, es el nivel de las etapas de desarrollo interno del pasaje. O sea que cada pasaje consiste en varios párrafos, por lo menos 2, a veces 3 o 4 párrafos. Y pueden usar la división de párrafos en mi traducción de la carta. Pero esos párrafos identifican etapas de desarrollo. Y en ese segundo nivel de análisis uno quiere aclarar qué es lo que está en juego, qué es lo que Pablo pretende decir en cada etapa del desarrollo del pasaje para llegar a transmitir lo que es el mensaje del todo. Para esto uno tiene que estudiar la relación entre las etapas, la transición de la primera etapa a la segunda, de la segunda etapa a la tercera, para así aclarar cómo el pasaje se desarrolla. Eh, entonces ese es el segundo nivel de análisis y el tercer nivel de análisis, el cual es importante también, pero para mí el menos importante de los tres, aunque a este nivel se suelen concentrar los comentarios bíblicos, es el nivel de los detalles del pasaje. Es decir, palabras clave, como puede ser la jactancia, o frases clave, como puede ser la frase según la carne. O sea, nosotros tenemos que interpretar estas palabras, estas frases, en los detalles del pasaje para aclarar su significado. Pero si uno lo hace independientemente de esos primeros 2 niveles de análisis, entonces su interpretación de esos términos clave o de las frases difíciles va a ser pobre, porque los está tratando como si fueran fragmentos, como si su significado no fuera enfocado, digamos, por el movimiento, el desarrollo del pasaje en la carta y en sus párrafos interiores. Entonces, les animo a prestar atención a estos 3 niveles de análisis, de interpretación, en la forma de preparar el camino del trabajo, en la forma de estructurar el trabajo y de presentar la interpretación de cada uno. Bien, el segundo tema para este vídeo es un poco a modo de introducción al contenido de este último segmento del argumento principal de la carta a los romanos. Aquí al final vamos a poder reconocer lo que ha sido cierto desde el principio de la carta, pero que ahora se vuelve más claro y explícito. Y es que esta carta está animada por unas necesidades, inquietudes, frentes pastorales. Podríamos llamarlos también políticos, pero dificultades, frentes pastorales concretos en las comunidades de Roma que son las destinatarias de la carta. Desde el principio de la carta, estas situaciones son las que Pablo está abordando, aunque no las identifica de una manera muy directa y explícita hasta esta etapa final. Me refiero sobre todo a la dinámica de compartir la mesa, la dinámica de gente que procede de trasfondos diferentes y a veces rivales a la hora de reunirse y de desarrollar una vida en común. ¿Cómo lo van a hacer?
cómo van a compartir su vida, sus recursos, y sobre todo la mesa, si es que mantienen convicciones y costumbres muy distintas a la hora de reunirse, a la hora de compartir su vida. Esa es la cuestión. Y si nosotros venimos interpretando el lenguaje de Romanos hasta esta etapa final sin haber tomado esto en cuenta, entonces yo creo que las interpretaciones de Romanos de esas etapas iniciales serán pobres, sufrirán de una falta de dirección, de una falta de orientación por las necesidades pastorales concretas que de hecho animan esa enseñanza de Pablo. Me refiero, por ejemplo, a la enseñanza de Pablo sobre el juicio, que va a ser un término clave en este último segmento de la carta, lo que ha dicho sobre la justificación, la fe, lo que luego ha dicho sobre la jactancia, lo que ha dicho sobre una mentalidad según la carne o según el espíritu. O sea que muchas veces Romanos ha sido interpretado como si fuera una especie de diccionario o enciclopedia de términos teológicos clave. Y o sea, vamos a la carta tipo paracaídas y sacamos ciertas frases, por ejemplo, sobre la salvación, y estamos interpretando esas frases, el término salvación, sin ninguna atención a lo que significan esos términos clave en la enseñanza de Pablo, en la situación pastoral concreta que la carta aborda. Y esa es una tendencia que nosotros queremos cambiar entre nosotros y leer la carta como tal, como una carta. Entonces les invito a estudiar este último tramo de la carta, de su argumento principal, tomando eso en cuenta. ¿Cómo es que estas necesidades pastorales, ahora explícitas, aclaran lo que Pablo viene diciendo desde el principio de la carta? ¿Cómo es que eso presenta varios retos a nuestras ideas de salvación, de justificación, de fe, de quién es Jesús, de cómo es iglesia, de qué es el reino de Dios? O sea que todo esto entra en la enseñanza de Pablo en este último tramo, y creo que presenta un reto a la forma en que hemos hablado o entendido estas ideas en un contexto así más general y a veces eh, ignorante, si soy sincero, de la situación concreta que Pablo aborda en Romanos. Concretamente, al llegar la última parte, ¿no?, del argumento de la carta, a partir de Romanos 14:1, Pablo demuestra ese arte retórico que ha caracterizado toda la carta. O sea que Pablo emplea ironía, usa términos de una manera subversiva, ¿no? Si nos acordamos, introdujo el término juicio solo para subvertir lo que significa el juicio al presentarnos a Jesús eh, como el juez, juez que revela lo que es el juicio de verdad y desafía nuestras formas de entender el juicio y sobre todo nuestras formas de juzgarnos unos a otros. Ha hecho lo mismo con la jactancia, si nos acordamos. Dedicó 4 capítulos al atacar, ¿no?, esta tendencia a jactarnos unos de lo que supuestamente tenemos, obras que hemos hecho, lo que sea, en contra de otros en la comunidad. Y luego pasa en el capítulo 5 a abogar por la jactancia, porque está subvirtiendo lo que significa la jactancia en sí. Pues está haciendo lo mismo aquí al final, a partir de Romanos 14:1, cuando opta por los términos anteriormente no usados en Romanos de los fuertes y los débiles. Los fuertes y los débiles. Y ustedes van a darse cuenta leyendo los comentarios de Pena o el comentario de Santa María Alegre, que la tendencia entre los comentaristas es
interpretar este lenguaje de fuerte y débil inmediatamente como referencias a gentiles o cristianos no judíos con el término fuertes y a judíos en la comunidad con el término débiles. Y luego, claro, esto da pie a una interpretación del pasaje como una enseñanza que pretende disminuir el carácter judío de la fe cristiana, porque todas estas convicciones sobre el alimento, cómo se puede comer, si hay que respetar el sábado o no, son cosas supuestamente del pasado, de la ley, y lo que Pablo quiere es una libertad ya libre, o sea, ya sin ese tipo de restricción o rito o lo que sea. Como se darán cuenta, a mí me parece esa interpretación errónea en varios sentidos. Para empezar, Pablo ha demostrado en Romanos que es perfectamente capaz de emplear los términos judío y gentil, judío y griego, y sin embargo no lo ha hecho aquí en el tramo final de su argumento. Ha optado por este lenguaje de fuerte y débil. Y nosotros, creo yo, hemos de respetar ese uso y preguntarnos por qué ha optado por esas palabras y no otras ya usadas en las partes anteriores de la carta. Es más, no creo que fuerte se refiera a personas no judías y que débil se refiera a personas de trasfondo judío. No creo que eso encaje muy bien con el desarrollo del pasaje si seguimos su hilo bien, como escucharán en la exposición grabada. Me parece a mí que lo que Pablo está haciendo es introducir términos un poco diferentes que no encajan con las etiquetas o las tradiciones establecidas para invitar a los destinatarios a cuestionar las fronteras heredadas, a cuestionar las identidades ya establecidas y a buscar una dinámica de negociar, de mutualidad a la hora de compartir la mesa, compartir la vida. Una forma de vida que no solamente refuerza las fronteras establecidas y las protege, sino que las enfrenta hasta cierto punto y busca una mayor comunión que la que ha habido hasta ahora, ahora por el poder del Espíritu de resurrección. Eh, y en esto Pablo, como he dicho, creo, llega a subvertir los mismos términos que él introduce, porque al principio podemos tener la sensación que ser fuerte es bueno y ser débil no es tan bueno. Pero no creo que el pasaje responda muy bien a esa interpretación, porque Pablo eh, demuestra en su argumento que el que se cree fuerte igual no es tan fuerte como se cree. Y si se cree fuerte, entonces el significado de la fuerza tiene que cambiar. No significa exactamente lo que el fuerte se atribuye a sí mismo. Entonces hay una sutileza de esa índole que hay que apreciar, me parece a mí, en esta parte final de Romanos. Bueno, tomando todo esto en cuenta, me parece que no es cuestión de limitar el alcance de la enseñanza de Romanos, de imponerle un límite muy así estrecho a lo que puede significar el lenguaje del pasaje o el lenguaje teológico de la carta. Para mí el alcance de este lenguaje es los confines de la tierra, pero lo que sí pretende hacer este tipo de estudio, esta atención al texto, es eh, facilitar el enfoque de este lenguaje para que su uso en diferentes contextos, hasta en los contextos nuestros, pueda ser fiel a la enseñanza en su contexto evidente en la carta misma. Si nosotros ignoramos ese contexto pastoral, para supuestamente generalizar el significado del texto,
el efecto muchas veces no es una interpretación fiel, sino una distorsión, porque hemos caído en una especie de abstracción y a la hora de concretar lo que significa ese lenguaje abstracto sobre la salvación o lo que sea, pues acaba sirviendo nuestras inseguridades, nuestros propios temores o lo que sea, y no responde realmente a los fines, las metas pastorales de Pablo. Bien, espero que sea una semana de estudio rico. Vamos a celebrar una videoconferencia más y que el Señor los bendiga en su estudio en esta semana 10 de la clase.